Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, buenas tardes, no, buenos días. Es la costumbre. Buenos días. Hoy vengo a traer continuando con lo que estuvimos viendo en la primera parte sobre la glorificación de Dios. Hoy voy a traer la segunda parte. Y, mm, y bueno, estuvimos viendo sobre el tema de la glorificación de Dios, ¿no? Que esto está basado en la teología sistemática de John MacArthur, ¿vale? Es un libro que os recomiendo. Y en esta había como tres actividades, ¿no? Actividades dirigidas hacia Dios, actividades dirigidas hacia el cristiano y actividades dirigidas hacia el incrédulo. Vamos a estar viendo las actividades dirigidas hacia Dios y en el anterior sesión estuvimos viendo qué es la gloria de Dios, bien, que es la plenitud de sus atributos, santidad, amor, poder, justicia, sabiduría, etcétera, su misma presencia, que tenemos que reflejar la gloria de Dios como un espejo para devolverla a Él y reflejarla al mundo. Y también estuvimos viendo, pues eso, qué se puede hacer para glorificar a Dios, ¿no? ¿Os acordáis que estuvimos viendo el ejemplo, ¿no? De que el sol, la luna, ¿no? Tenemos que reflejar la luz. eh, los creyentes reflejan la gloria de Dios, ¿no? Como la luna refleja la luz del sol, los creyentes reflejamos la gloria de Dios, ¿no? Y ¿qué estuvimos viendo? ¿Qué actividades estuvimos viendo? Muy resumidamente, porque para eso está el otro vídeo que tuvimos, que hicimos, que sé que no se escucha muy bien, pero se puede ver. ¿eh? Estuvimos viendo vivir con propósito, que en resumen estuvimos viendo de hacerlo todo para la gloria de Dios. Así pues, ya sea comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que siempre tengamos en mente que lo que estamos haciendo en nuestra vida es que es aquello que puede ser más para que Dios se lleve la gloria con lo que yo hago, ¿no? Confesar los pecados, y estuvimos viendo el pasaje de Josué de 7:19, en el cual le dice: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da alabanza y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El tema de confesar nuestros pecados, eso da la gloria a Dios también, ¿no? Y obviamente todo lo que implica, pues el no tener pecado oculto. Luego estuvimos viendo también orar con expectación, que estuvimos viendo la parte, entre otras cosas, el versículo de Juan 14:13, que dice: cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? Es una orar conforme siempre a la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad, sino buscar la voluntad de Dios en nuestra oración, ¿no? Y luego vivir una forma pura, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Y aquí estuvimos viendo, por ejemplo, el apartarnos obviamente de toda fornicación y todo lo que ello implicaba, bien, y luego además el cuidarnos, ¿no? El cuidar nuestro cuerpo, que también es una forma de dar la gloria a Dios, bien. Esto así como en resumen. Y hoy vamos a ver tres casos más, tres actividades más, pero primero me gustaría hacer una oración para presentar esta, esta enseñanza al Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por este privilegio, como siempre, que es el traer la palabra a tus hijos. Eh, es una gran responsabilidad, Señor. Yo te pido que me ayudes, que sea de bendición, Señor, que hables por mí lo que tengas que decir, Señor, y que los hermanos salgamos bendecidos, Señor, y alimentados, Padre, como tú quieres. Bendito sea, Señor. Amén. Bueno, como digo, vamos a ver tres casos, ¿vale? El primero de ellos es agradecer a Dios. Lo primero que quiero deciros es que los casos que vemos, ¿no? Las actividades y el ejemplo que traigo es uno de los ejemplos que contiene la Biblia, porque la Biblia tiene muchísimos ejemplos. O sea, por ejemplo, de agradecer a Dios, podríamos estar, pues yo que sé, 18 domingos aquí hablando solamente de agradecer a Dios, ¿vale? Entonces, traigo unas pequeñas píldoras, ¿no? Que den un poquito de sabor, pero obviamente hay muchísimo más, ¿vale? Esto siempre teniéndolo en mente, ¿no? Vale, entonces, agradecer a Dios. Vamos a irnos a Lucas 17, del 11 al 19. Lo que pasa es que no lo vamos a ver todo, vamos a ver solamente
unos versículos que he traído aquí porque, bueno, del 15 al 18, aunque la historia es del 11 al 19, y normalmente en la Biblia viene, pues, curación de 10 leprosos o algo así, ¿no? Lo nombra la Biblia, ¿no? Y leemos. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Esto está en el contexto, pues, de que Dios, Jesús, en este caso, limpia a 10 leprosos y solo uno vuelve a darle las gracias, dando la gloria a Dios, y los otros 9 pues no aparecieron, ¿no? Y por eso pregunta Jesús esto, ¿no? Leemos en el comentario de Matthew Henry, dice, uno de ellos, solo uno de 10, volvió para darle las gracias. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Quiso que fuese dada gloria y alabanza al Señor que le había curado. Y vemos que lo hizo con grandes muestras de afecto y agradecimiento de corazón a gran voz, ¿no? Porque dice a gran voz. Quienes reciben favores divinos deben de ser testimonio de ellos ante otros. Pero este ex leproso no se contentó con dar gracias al Señor. Nótese los detalles del versículo 16. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Esto nos enseña a ser humildes en la expresión de nuestra gratitud al Señor, como lo hemos de ser en nuestras oraciones. Bien, yo creo que es un muy buen comentario sobre este versículo y dice muy claramente, pues, qué es lo que había pasado, ¿no? Dice en concreto, quienes reciben favores divinos deben dar testimonio de ellos ante otros. Esto nos enseña a ser muy humildes en la expresión de nuestra gratitud al Señor, como lo haremos en nuestras oraciones. Nosotros sabemos, y esto nos ha pasado, que a lo largo de nuestra vida hemos visto el favor de Dios de alguna manera especial, ¿verdad? Seguro que podemos contar alguna vez en el que nos ha pasado, pues, cuando fuimos librados de algo malo, ¿no? Que decimos, gracias Señor que esto no ha pasado, ¿no? Porque lo hemos visto así, de refilón, no ha pasado por aquí, ¿no? Y damos las gracias a Dios porque sabemos que hemos sido librados, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos ha pasado algo impresionante, ¿no? O algo que decimos, esto, Señor, esto ha sido muy bendecido, no ha sido como que es algo sobrenatural, ¿no? Esto ha pasado o nos debe de haber pasado como cristianos porque Dios hace estas cosas con nosotros, ¿no? Con sus hijos. El punto es cómo nos comportamos en ese momento, ¿no? ¿Fuimos humildes y reconocimos la obra que hizo Dios? Si nos paramos a orar con acción de gracias, siendo humildes y reconociendo que no merecíamos ese favor, porque al final Dios hace eso por pura misericordia, no porque nosotros hayamos merecido nada, no es porque nosotros hayamos merecido que nos pase algo bueno, ¿no? Si nos paramos a orar, como digo, y reconocimos eso sin que realmente mereciéramos ese favor, y si ante su poder fuimos y buscamos a Dios de corazón y nos humillamos, en ese momento dimos la gloria a Dios. Bien. Y luego un punto importante también, que es el de dar testimonio de eso que nos ha ocurrido o que no nos ha ocurrido, en el caso de que hayamos sido librados de algo así, ¿no? Primero testimonio de ello a los hermanos, para que sea afirmada en la fe y se regocijen con nosotros, ¿no? Eso también le da la gloria a Dios. Bien. Y también debemos de ser testimonio a los incrédulos, porque así reflejamos la gloria de Dios. ¿Y cómo, no? Si ellos no van a entender que me ha pasado esto y esto ha sido gracias a Dios. Bueno, da igual si que lo entiendan o que no lo entiendan, tú dilo. Pues mira, me ha pasado esto y ha sido gracias a Dios. Algunos se va a quedar descolocado. Pero bueno,
ahí estamos también dando la gloria a Dios, ¿no? Bien. em, pero vamos a ver otro enfoque sobre el tema de agradecer a Dios, ¿vale? Y esto lo vemos en 2 de Corintios 4. Vamos a leer los versículos 8 y 9 y 15, ¿no? Que la historia tiene más sentido luego cuando estéis en casa lo leéis entero si así lo queréis. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y luego dice en el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Bien. Lo que padecía Pablo por amor de ellos se traducía en que estos daban las gracias a Dios por el bien que estaban recibiendo de parte de Pablo, y estos a su vez abundaba para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Pablo aquí no está pasándolo bien precisamente, o sea, está pasando tribulación. Y aún así daba las gracias a Dios. Bien, o sea, era agradecido con Dios. Esto nos enseña que incluso en medio de la tribulación, de la angustia, cuando no está siendo agradable, también somos llamados a dar las gracias a Dios. Gracias por, como dice Pablo, ¿no? En los versículos, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Nunca vamos a ser destruidos. Dios no va a permitirlo. Dios sigue con nosotros y Él nos ampara. En 1 Tesalonicenses 5 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, das gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego también en Efesios dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este todo en los versículos es la palabra en griego pas y quiere decir absolutamente todo. O sea, no hay opción a que se escape algo que no sea todo, ¿vale? En todo momento. Bien, pero claro, estos son cosas así como hemos hablado de cosas como extremas, ¿no? Cuando me pasan cosas buenas en principio y cuando estoy en tribulación, ¿no? Y angustia, ¿no? Pero también hay cosas sencillas, ¿no? A lo largo de los versículos en la Biblia vemos gestos más cotidianos, en lo que los cristianos, incluso el mismo Jesús, eran agradecidos, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias. Dio gracias a Dios. Y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que vosotros os he dado, haced esto en memoria de mí. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Se acordaba de los hermanos y daba gracias a Dios. Y luego en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que ni siquiera tiene que ser un extremo ni el otro, sino que día a día, en lo cotidiano, podemos dar las gracias a Dios. Y cada vez que hacemos eso, dando las gracias a Dios de corazón y de manera sincera, estamos dando la gloria a Dios. Bien, o sea que no hay que esperar sentado a que nos pase nada extraordinario. Bien, siempre podemos estar dándole las gracias a Dios. Bien. Vamos a ver el segundo punto. Obedecer a Dios. Bueno, yo he traído un ejemplo muy concreto, ¿vale? De obedecer a Dios. Igualmente, si miras ejemplos de obedecer a Dios en la Biblia, está llenita, ¿vale? Habla desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea. Pero bueno, este es un ejemplo que he traído y que también tiene un punto que conviene tocar, ¿vale? Esto está en 2 de Corintios 9, de 12 al 13. Yo he puesto la versión de la Biblia de las Américas, cuando pone LBLA es la Biblia de las Américas, ¿vale? Para que
tengáis, porque creo que está mejor traducido que la de, o se entiende mejor quizás que la Reina Valera, que es la que comúnmente usamos, ¿vale? Dice, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta ministración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad o sinceridad, que se entiende mejor más que liberalidad, de vuestra contribución para ellos y para todos. Bien, esto está en el contexto pues de que estaban recibiendo ofrenda de parte de los corintios para llevarla a Jerusalén y está comentando esto, ¿no? Está comentando Pablo pues esta parte. Vamos a ver que MacArthur dice a este respecto, dice, la obediencia que profesáis. La sumisión obediente a la palabra de Dios siempre se evidencia de una confesión verdadera de Cristo como Señor y Salvador. O sea, la sumisión obediente a la palabra de Dios. Bien. Si los corintios daban una respuesta adecuada y participaban de buena voluntad en el ministerio de ayudas de Pablo, los creyentes judíos sabrían que la conversión de esos gentiles era genuina. Bien, tenéis que pensar una cosa, los corintios precisamente no tenían muy buena fama entre los judíos. O sea, porque los corintios, digamos que era, pues los gentiles corintios eran bastante impíos, bastante pecadores, ¿vale? Entonces, claro, cuando Pablo lleva esa ofrenda de los corintios a los judíos, imaginaros, o sea, para los judíos era como, wow, algo ha pasado, algo pasado, han cambiado, ¿no? De ahí que venía, pues esto, de que era genuino, ¿no? Ellos entendieran que iba a ser genuino esa conversión, ¿no? Porque además, bueno, vamos a ver también otra parte que dice Matthew Henry, que dice, pues además de recibir bendición en cuanto a lo material, les servía de oportunidad para enriquecerse espiritualmente mediante la acción de gracias que darán a Dios, glorificando a Dios al ver la religión, la fe de estos hermanos es realmente sincera, puesto que cumplen con generosidad y alegría los postulados del Evangelio, incluidos los que exigen el sacrificio del propio bolsillo. Bien, la generosidad, el bolsillo. Como prueba de verdadera comunión, en griego konionías, con ellos, lo mismo que con todos los demás hermanos en la fe, miembros del mismo cuerpo de Cristo. Bien. Estos versículos, que tenemos un ejemplo de obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a ser generosos. Y está dando la gloria a Dios, ¿no? También hay un principio en cuanto a generosidad, y es que, en primer lugar, debemos de ser generosos con los hermanos. Bien. Los cristianos judíos que iban a recibir la ofrenda darían la gloria a Dios a ver lo genuino de las ofrendas recibidas por los hermanos gentiles. Bien. Ellos daban la gloria a Dios al ver esa conversión genuina. Bien. Y los cristianos y también los que estaban dando y obedeciendo estaban también glorificando a Dios. O sea que había una doble glorificación, por así decirlo, ¿no? El incrédulo en primera instancia, si esa ofrenda hubiera sido hacia los incrédulos, en primera instancia al recibir esta ofrenda no dará la gloria a Dios, como esos cristianos judíos. Bien, ya que, y luego ya queda en la voluntad de Dios que algún día lleguen a conocerle. Tal vez por ese acto mismo de misericordia. O sea, cuando damos a la gente que es incrédula, somos misericordiosos con la gente que es incrédula, ellos no van a dar la gloria a Dios en ese momento. A lo mejor la dan en un futuro, por ese mismo acto de misericordia que hemos hecho, ¿no? Pero eso es un medio que Dios pueda utilizar. Eso no lo sabemos, ¿no? Bueno, creo que se entiende. En Mateo 5:6 leemos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si andamos en las obras que Dios nos prepara de antemano y obedecemos su palabra y sus mandamientos, somos luz delante de las personas que nos rodean y esa luz es la gloria que reflejamos al mundo. Bien. He querido poner este ejemplo porque es un ejemplo que se entiende bien, ¿no? Y es un ejemplo que además como cristianos debemos de trabajar más. Y yo me incluyo ante ellos porque yo también soy un poco agarrado de vez en cuando. Y entonces hay que obedecer la palabra y ser generosos. Y siempre ser generosos. Acordaos de que Jesús nunca se cansaba de hacer el bien y eso implicaba que era siempre generoso, intentaba ser siempre generoso, ¿no? Bueno, intentaba, no, lo era generoso, de hecho. Y eso es el ejemplo que debemos de seguir nosotros, ¿no? Bien. Esto en cuanto a obediencia. Bien, es un ejemplo en cuanto a obediencia en ese sentido, bien. Y vamos a ir ahora al de someterse a Cristo, ¿vale? Esta es otra acción que podemos hacer para dar la gloria a Dios, que es someterse a Cristo. ¿Y qué es someterse? Someterse significa obedecer o quedar bajo la autoridad de otra persona o poder. Aceptar una imposición. Implica ceder la propia voluntad y puede significar rendirse y doblegarse. Bien, esto era lo que comúnmente sería doblar la rodilla, que era lo que hacían los súbditos a los reyes. Bien, hacían así, se doblaban la rodilla, decían todo ahí, y el rey le ponía la espada. Me estoy acordando de la película esta del rey Arturo, ¿no? Que hacía así. Pues lo mismo, ¿no? Se sometían a ese rey, ¿no? Siendo súbditos, ¿no? Bueno, pues este es el ejemplo. Leemos en Filipenses 2, del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y he cogido esta traducción, la de la Biblia de las Américas también, porque tiene más sentido. O sea, dice que le confirió el nombre. En la Reina Valera dice un nombre. Y el artículo el es para definir el nombre. O sea, no hay otro nombre como el nombre. Bien. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto implica someterse, ¿no? Lo que hablábamos antes de lo de los súbditos. De lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Bien, o sea, el someterse a Cristo, lo que hemos visto, ¿para qué es? En primera instancia, para la gloria de Dios Padre. Tenemos que tener en cuenta que todo es para la gloria de Dios. Todo. O sea, no hay nada que no sea para la gloria de Dios. Bien. Y así debe de ser. Bueno, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Bueno, pues eso lo vemos en el versículo 10. Dice, ese nombre es Jesús, que en su pleno significado del hebreo Yeshua significa Dios salva. Bien. Este nombre fue ya impuesto antes de ser concedido. O sea, dijo en Mateo 1:21, vemos, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Ya estaba dándole el nombre. Dios salva. Y en Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y lo llamarás y llamarás su nombre Jesús. No se podía llamar de otra manera. Tenía que llamarse Jesús. Dios salva. En todo el concepto de lo que significa ese nombre, ¿no? Porque Jesús sí que es verdad que era un nombre común. Y bueno, hoy en día también sigue siendo común. Bien. Pero obviamente en todo su contexto y en todo lo que significa verdaderamente ese nombre, solamente es Cristo el que tiene ese nombre. Bien. La parte del versículo que habla de para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra,
Esto se cumplirá a cabalidad al final de los tiempos. Pero esto ahora no es así de facto, porque no es así de facto, ¿no? Pero sí que es así para los verdaderos creyentes. Bien, aunque en el futuro sí que es verdad que se doblará toda rodilla y darán la gloria a Dios, esto sí que es ahora verdadero para nosotros los creyentes. Volviendo otra vez al comentario de Matthew Henry, dice, solo los creyentes en virtud del Espíritu Santo confiesan al Señor con todo denuedo, frente a toda clase de presiones procedentes del diablo, del mundo y de la carne. Cumplen ahora ya con este merecido tributo de homenaje y pleitesía. Como siempre, el fin último de todo es la gloria de Dios Padre. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para someternos a Cristo? Bueno, Cristo en nuestra vida tiene que ser el motor de todo. Bien. Tenemos que asegurarnos que toda nuestra vida está sometida. Obedecer o quedar bajo voluntad. Acordaos lo que significa someterse. Obedecer y quedar bajo autoridad. ¿A quién? A Él. No debemos tener áreas de nuestra vida que no hayan sido entregadas a Cristo. Tenemos que renunciar a nuestro yo. Y esto lo vemos en Gálatas 2:20, que de este versículo se podría hacer, como digo, 18 domingos. O sea, podríamos estar 18 domingos con este versículo. Y con todo lo que ello implica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien. O sea, si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que lo que quiere decir es que yo ya no se hace mi voluntad, sino la voluntad de Cristo, y la vida que vivo no es la mía, sino la que quiere Cristo que viva por Él. Voy a repetirlo porque es un poco enrevesado. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que lo que quiere decir es que ya no se hace mi voluntad. ¿Bien? ¿Me seguís, no? Sino la voluntad de Cristo. Y la vida que vivo no es la mía. No es mi vida ya. Sino la que quiere Cristo que viva por Él. Bien. Entonces, bajo esta premisa, no cabe la posibilidad de que estés dispuesto o dispuesta a rendir, a entregar, a que quede todo bajo autoridad, todas las áreas, zonas, pensamientos, ilusiones, proyectos, vivencias, sentimientos, emociones, aspiraciones, trabajo, estudio, relaciones, amistades, familia, sanidad, y añade ahí, en definitiva, pues todo lo que implica la vida. ¿Bien? Todo esto tiene que estar rendido a Cristo. Con el primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien. Pero claro, no solo con este propósito, que este es el primer propósito, la gloria de Dios Padre. Bien. También, como dice, por ejemplo, en Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. El primer punto es someteos, ¿no? O otro ejemplo de Proverbios 3, 5, 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos es someterte a que Él te lleve por el camino que tiene que llevarte. Y ya no vas a ir por el camino que sea el tuyo, ¿no? Dice todos tus caminos. No dice algunos caminos
o en caminos que sean llanos, o en caminos que vayan entre un campo de flores. En esos caminos sí, ¿eh? Dice todos los caminos, ¿no? Incluso esos caminos que están apartados, que quieres ir tú solo o sola, porque está oculto a la vista de todos, ese camino que tienes vallado, echado la llave con 7 candados, y que no dejas que nadie, y menos Dios, entre. Ese debe ser de los primeros que le tienes que entregar las llaves a Dios para que también esté sometido a su voluntad. De esta forma estaremos dando la gloria a Dios con nuestra vida, que es el propósito por el cual fuimos creados. No hay otro propósito, dar la gloria a Dios. Bien. Bien. Resumen. Hoy hemos visto 3 formas de dar la gloria a Dios con acciones que realizamos hacia Él. La primera, agradecer a Dios. Agradecidos en todo y por todo damos la gloria a Dios. Como vimos, por ejemplo, en Lucas, con el ejemplo este que pasó de los leprosos, ¿no? Que fueron a darle la gloria a Dios. Y luego también estuvimos viendo en primera de Tesalonicenses, esta palabra siempre se me queda ahí, Tesalonicenses 5, en la que damos las gracias a Dios en todo, ¿no? En los momentos que no son tan buenos y en los que no, en los que son buenos, ¿no? Pero también en lo cotidiano, ¿no? Hemos visto también lo de obedecer a Dios y en el ejemplo este de la generosidad, bien, que vimos en 2 de Corintios. Y por último hemos estado viendo el de someterse a Cristo. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida esté rendida a Él y con nuestra vida demos la gloria a Dios. Señor, te quiero dar las gracias por este tiempo, Señor, por lo que me has permitido traer como enseñanza. A mí se me ha pasado volando, no sé si a los hermanos también. Te pido, Señor, que reflexionemos, que esto no se quede solamente en esta predicación, Señor, sino que en este momento que hemos compartido hoy domingo, sino que sea recordado, Señor, que tú lo traigas a nuestra memoria cuando realmente lo necesitemos, cuando nos estemos desviando un poquito, Señor, nos traigas de tu palabra, de lo que aprendemos, Señor, de lo que tú enseñas, Señor, porque en definitiva eres tú, Padre, el que nos está ministrando a través de tu palabra y a través de una enseñanza, Señor. Yo te pido, Padre, que nos guardes, Señor, que busquemos el darte la gloria a ti, Señor, que busquemos el someternos a ti, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Aquello que no esté sometido, Señor, danos luz, Padre, danos luz para que podamos rendirlo delante de ti también, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Amén.